Palabras de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Fue representante diplomática de nuestro país ante el gobierno de los Estados que sostiene la relación importante diplomáticamente hablando con México. Aráncena nombrada en la República embajadora y después de ese tiempo fue sustituida por el gobierno por la elección de Aráncena y con eso la nosotros hoy en esta marca tenemos muchísimas que acompañan los ministros también de los ojos. Y yo te agradezco mi participación en la historia de la vida. Esta cosa global es una actividad plata, honrosa, luminosa, positiva, y la fue el presidente de la República logrado embajador en Washington. Mira, yo creo que hay una experiencia lo único que necesitan es un control de la información manejable, ¿verdad? Y yo creo que lo único que yo no creo que el presidente de la derecha y los estados no tienen estados y no se está algo que es el más producto de obviamente no creo porque si pienso la alrededor antes de que ya se parezca algo me había propuesto otras acciones para las cuales México que no eran de calidad y que yo pretendía seguir mi carrera fundamental y lleva a cabo el proceso de la participación de Internet asociado a las de todos los proyectos y trata de mantener el tema porque concentrarme en las actividades y eso fue lo que hice. Ahora, no con un gobierno de la Unión. Fue una relación muy para la comunidad mexicana, pero también tuvimos en medio a la diplomacia muy como tú, es decir, tú mismo no casi todo el día celebrando un proyecto de ayuda. Bueno, sí, pero no me refería al principio del camino con mi ingeniero, no me referí en ese momento a la parte de conocimiento, a la sino el hecho de lo que conozco es un nuevamente que una gabinete que es el que tiene mayor habilidad en por lo tanto, al que fue medido es a otro miembro del gabinete, puede significar o lo tiene el difícil. Y efectivamente es un político muy hábil, absolutamente listo, al menos el gobierno, cuando ocupó la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Obrador, ya negociaba con el Estado un poco, negociaba con el presidente. Una cosa es ser un negociador, es Miguel, otra cosa es hacer la prensa que más
y él va a ser conocido. En la opinión no la no se hace. ¿Qué fue lo que pasó en los Estados Unidos? ¿Qué fue lo que pasó entonces en los laboratorios? Por eso recuerdo que Jorge Luis, libro el gobierno rural, donde revela que los Mira, fueron dos interpretaciones sobre el mismo fenómeno del sexual, no necesariamente una línea de comunicación. La primera explicación fue precisamente sobre el programa de niños, que también se le conoció, se le cambió luego en Estados Unidos el nombre principal de una migrante para evitar que se fuera perteneciente a los migrantes. Otra profesión que fue arqueológica que acordó cambiar en el libro y esa información nosotros humanos vivimos porque ellas han problemas que las tenemos. Y no solo yo, pero recomiendo a los servidores del área de migración, porque también que iban a ayudarles de este tema. Iba a haber una relación de derechos humanos de las mujeres, y lo que iba a volver más vulnerable a la explotación por parte de los capitales. Los productos, las personas que van a dar los que ni siquiera pueden. Y a esta situación, esa reflexión, te digo que cuando la verdad, otra pregunta, tiene el es cuando están amenaza con la institución de la ley y no disminuye la no disminuye la migración. Esto quiere decir que el programa se da como una sola. Y entonces, esta es ya la migración muy complicada a los americanos, estadounidenses, por eso la que me quiso opinar de acuerdo a este país conmigo, hay que elegir siempre no tiene que algo que significa que no entendió y hace que es más porque la embajada de este país tuvo y mejores inglés y empezamos a ver aunque también yo no tenía porque ahora que yo no me segundo quería yo conocía muy bien y el acuerdo con la Unión Europea lo cual siempre está acuerdo y esta vez en el clave más para hoy que está en el campo de toda índole. Como que muy bien tenido que abrió la puerta. Estamos hablando de condiciones de pero también que no pudieron lo vimos caso de muchos no un cabrón obviamente primero mantienen no, no, lo que se habló de las investigaciones, de lo que se habló fue de las elecciones masivas de Estados Unidos, América y de México para crear una unidad, pero no se dio transferencia de sustancias para conseguir migrantes. Una de las razones por las cuales no se dio esa transferencia de recursos es que los estadounidenses en algún momento planteaban de manera informal esta tercera de pronto las terceras más al norte, porque entonces México se hubiera vuelto una mina, ya no solo para las mujeres, sino para la migración del pueblo. Entonces la cabida era para otras
Una de las medidas que México nunca se iba a votar, luego no surgió, algo fue el control de la frontera, una frontera donde hay estaciones fronterizas del lado mexicano y del lado latinoamericano. Hay que plantear que esto no lo limita a la mala para que existiera estas situaciones migratorias, para que poco a poco fuéramos teniendo más control de estos tipos de condenados, de estos tipos que tenían el objetivo de ayudar a los Una situación sumamente mira, estaba con el presidente y ahorita no sé, lo que llamaba todos los días, pero a ver, yo me pasaba con el presidente, cuando él me llamaba y decía, yo no sabía que era para situaciones de estudiantes, ay, presidente, la gente está haciendo muy diferente, yo informaba de que no tengo nada, pero es el estudiante, comienza el proceso internacional, lo que el que varios informes para la Contraloría no llegaron a entonces el presidente le preguntaba a mí que me pareció más bien. Entonces lo que hice fue comenzar a informar al presidente de la el esquema de la relación con Estados Unidos que podía faltar de una manera para que él quiera ser enterado de la forma que él pudiera recibir. ¿Qué le permitió al presidente? claro, y en este momento, vamos, ¿por qué es liberalismo? Porque en el fondo no se vive en la primera mujer en la palabra en Washington. ¿Alguna vez dijeron el espíritu político? Pues no, yo no entendería lo que ustedes están diciendo. Yo sí conozco a Estados Unidos, sí conozco cómo funciona el sistema. Sí se lo digo. Influyó en algo. Yo creo que no. Yo creo que en Estados Unidos eran presidente y él mandaba una experimentación pero Japón tenía vínculos nacionales y familiares. Y mi carrera no se carrera. Sí lo debo, ¿no? Siempre me carrera con mi carrera, que lo hice sola. Desde el servicio de la varias veces me ofrecieron cargos. No se presentaron, la razón es que tiene demasiado cercano a los favor y su esposo a mí. Yo siempre contesté, nunca voy a olvidar a mis familiares, con los hijos, nunca me voy a disgustar de mi marido. Eso es lo que tengo que pasar. Y el sacrificio que voy a pagar en mi vida, Ahora sí, profesora, ningún tengo intereses familiares, personales, nacionales, yo creo que Félix Fox y la otra. Todos los ay, no, eso es lo que digo. Entonces, yo hablo de él, cuando me hablan de cuando me preguntan de otras cosas, digo, entonces, pero no es cobrarlo en México la política, porque la política exterior a lo largo de la revolución deja de ser la revolución. Tiene una de grandes no podemos ver esta
Y esos valores principios de derechos humanos, ¿no? Y los que debemos no pueden estar en ningún no pueden comer los intereses de los ciudadanos. ¿Tú piensas que realmente podemos concluir el gobierno de los conservadores No, yo no creo que está doblado. Creo que ha faltado cuidado y acción para hacer algunas decisiones para lograr mejores políticas. Creo que en general los estadounidenses han logrado avanzar más en su agenda de prioridades y la agenda de prioridades han logrado colocar México a nivel bilateral como a nivel ¿te volviste conservador? hay tantas opiniones que me duelen. Ya sean conservadores, y Le manda lo que han dicho siempre que el pueblo respetaré al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Siempre les estoy agradecida por la oportunidad que Dios por siempre le pondré cariño a los costos. te agradezco mucho, embajadora. Gracias. Un saludo. Igualmente, Con gusto. la Francia, la embajadora del gobierno de Estados Unidos, por evidente, hoy centro oposicionista a raíz de un libro Pasó de que ya derribaron varios globos desde la semana pasada, algunos en territorio norteamericano continental, otros en Alaska, otro en espacio aéreo canadiense. El que cruzó México nunca fue derribado, curiosamente, ni quisieron reconocer de su existencia, porque el único medio que lo reportó después de las autoridades norteamericanas que lo vigilaron desde satélites fue la BBC de Londres, y después de eso y este espacio nadie más lo volvió a mencionar. Pero curiosamente, a partir de hoy, pues ya el FBI hace también revisiones bajo las aguas de ríos tan importantes como el Potomac, que atraviesa la capital de los Estados Unidos, y costas de este país, y pues también de lugares tan importantes como bases militares en Guam, que es una isla completamente militarizada de los Estados Unidos en el Pacífico. Y el presidente Biden no quiere dar muestras de debilidad, pues no quita el dedo del renglón de querer reelegirse ante una amenaza de Putin, que está buscando retaliación en territorio mexicano para acercarse al objetivo que es Estados Unidos. Buenas noches, Kenia Gascón, analista, activista, y buenas noches, ingeniero Lozano, director, bueno, líder de Frena y director intelectual de una gran cantidad de ideas que me han encantado, como la camioneta esa que decoraron para denunciar la corrupción en México, que me impresionó,
y muchas cosas que yo veo que Andrés Manuel López Obrador, aunque es aconsejado por Díaz-Canel, está demostrando una agonía política en su dictadura. Eso de querer multar a la gente que lo critica, pues ya lo hicieron en Cuba, lo hicieron en Nicaragua y en Venezuela, infructuosamente porque la gente los critica más. Buenas noches. Las damas o caballeros, el que desee empezar, bienvenidos. Bien, gracias, apreciado Frank. Un saludo a Kenia. Y le cedo la palabra a Kenia. Empieza Kenia dando el golpe con estas propuestas. Por un lado, el tema de las injurias, que finalmente se conjuró porque era verdaderamente una estupidez. Pero bueno, platícanos tú, Kenia, tu visión. Pues yo sigo con una visión, me van a decir que qué reiterativa, pero sigo con una visión bastante negativa cada vez más, porque veo a nuestros ciudadanos muy perdidos. Y de hecho, por eso de repente me ves un poco desesperada, porque incluso gente cercana a nosotros no muestra entendimiento, inclusive por ejemplo, de lo que es Frena. La gente no alcanza a entender que a nosotros, bueno, vaya, sería increíble ya tener la masa crítica, pero para nosotros es muy importante Frena, aunque seamos 3, aunque seamos 10, aunque seamos 100, porque somos los que sí estamos entendiendo pues todo el panorama completo de lo que está pasando. Desde el hecho de que López es un traidor a la patria porque nos vendió al castrochavismo, eso ya de por sí es traición, y ya eso daría pie a que exijamos la renuncia, porque ahí dice mismo en el artículo 39, no me dejarás mentir, que una de las razones por las que un presidente puede ser destituido es por traición a la patria. Y no me digas que vendernos a una ideología extranjera no es traición. Y cuesta mucho trabajo de entender. Yo les digo los rosas, perdón porque les ponga así, porque pues se visten de rosita, ¿no? Entonces por eso les digo los rosas. Cuesta mucho trabajo de entender que los rosas, por más que ahora vamos a marchar con ellos, pero cada vez queda más claro que ellos son un grupo pues manejado por políticos y esos políticos asimismo pues tienen un pacto con el gobierno actual, que es el gobierno traidor. Entonces está siendo muy difícil la lucha ciudadana, porque un gran porcentaje de ciudadanos está siendo manipulado por este grupo de rosas, porque los hacen creer que ellos son muy patriotas, que van a salir a defender algo que desde mi punto de vista, pues ya murió desde hace mucho, porque sí, como tú dices, queda un cachito de plato del INE. Me encantó tu video, por cierto, de los platos rotos. Muy bien hecho. Que no sé quién te produzca tus videos, pero muy bien, todo lo que es la animación, te quedó estupendo, felicidades. Un gran aplauso, porque se entiende además perfecto esto de que cómo vamos a defender un cachito de plato cuando López ha destruido a todo el país, no nada más al INE, y además el INE ya fue destruido en un gran porcentaje. ¿Cuántos dices, Gilberto, que han despedido en los últimos meses? Desde que se decidió destruir al INE, ¿cuánta gente ha sido despedida del INE? Se habla de 8,000 personas que han perdido su trabajo desde que fueron apretando el presupuesto tanto este año como el año anterior. Entonces, lógicamente, algunas organizaciones locales han perdido, institutos electorales locales han tenido que quitarse gente. Y bueno, no tengo que decirlo yo, el propio Lorenzo Córdoba dice que se vuelve cada día más complicado que puedan instalarse casillas, que pueda operarse con la experiencia que se tenía de la cantidad de operadores que se requerían. Tiene mucha razón Kenia y precisamente, por cierto, quiero mandarle un saludo a Jesús Galindo, es el productor de estos videos. Chuy Galindo precisamente vive en la Ciudad de México, ha sido un miembro de Frena muy activista, muy activo, y pues tiene una preparación, la verdad, muy diversificada. Entonces, él se las ingenia para hacer estos videos, para apoyar a Frena, y así como hoy apareció el de los platos, hoy sacamos un póster
de lo que se llama la punta del iceberg, cómo los políticos quieren que veamos nada más la punta del iceberg, que es el INE, y no todo el iceberg que está debajo del agua, que es la Suprema Corte de Justicia, la CNDH, el CONACYT. Entonces, aquí el punto es ese, no es fácil porque la gente nada más ve la punta del iceberg, le enfocan los reflectores ahí, ves una campaña bastante orquestada, Kenia, tú te podrás dar cuenta, escuchar lo que hoy escribió Enrique Quintana, el propio Armando Fuentes Aguirre Catón. O sea, ellos se suben a una ola poco profunda, donde no ven lo que el tsunami que se está formando. Ven la olita de que ahorita hay que hablar del INE, hay que hablar del INE. Me imagino a los directores editoriales dándoles línea para que se le dé algarabía al tema del INE y eviten tocar, a mi modo de ver, casi por amenaza o advertencia, el que se moleste al presidente este 26 de febrero. Y caen en el juego. Y el G2 cubano y el grupo bolivariano que asesora a López, de Francisco Arias Cárdenas, el embajador de Venezuela en México, pues ellos ya nos tomaron la medida. Ya tomaron la medida, o sea, oye, pues este pueblo lo vistes de rosa, si quieres mañana lo vistes de amarillo, le das a tole con el dedo, y hasta podríamos decir gente pensante cae en el juego. Entonces, evidentemente es un terreno digno de ser saqueado, como se mencionaba en esta visita de Díaz-Canel, que en el programa Viernes de Frena, pues apenas estaba llegando a pisar suelo mexicano Díaz-Canel, y todo lo que se enseñó de traición a la patria. La traición a la patria en la Constitución viene en el artículo 108. Hay dos artículos que tocan la renuncia o retiro, inhabilitación del presidente. Una de ellas definitivamente es el 86. Y ahí también se ha engañado la gente. Se le ha metido en la cabeza de que el puesto de presidente no es renunciable. Y es increíble porque es gente que tiene más de secundaria. Entonces dice, oye, a ver, esta persona estudió primaria. ¡Primaria! Oye, ¿qué no sabes que en la Constitución en el 86 viene que por delitos graves, por causas graves, el puesto de presidente mexicano es renunciable? Tan es así que viene en la Constitución quién lo sustituye, qué pasa si es antes de 3 años, qué pasa si es después. Entonces, es increíble este lavado de cerebros que ha llegado a gente que yo diría que, bueno, pues tienen secundaria algunos de ellos, ¿no? O preparatoria. Yo no estoy, vaya, lo ha dicho López y lo reitera cada que puede. Yo me baso mi poder en los ignorantes, en los pobres, en los que no saben ni qué está pasando. Acaba de hacer una declaración muy pesada que se la criticaron mucho. Voy a hacer ese paréntesis porque cuando le preguntan que por qué Cuauhtémoc Cárdenas se alejó de él y se convirtió en un adversario, fíjense lo que responde López Obrador. Ahí está el video, está interesantísimo, que dice, bueno, es que Cuauhtémoc Cárdenas no es un enemigo, es un adversario, pero es un hombre de criterio amplio, es una persona libre pensador, es una persona independiente. Entonces entiendo que no esté con nosotros. Era una forma indirecta de decir, con nosotros están los que no son libre pensadores, que no tienen criterio. O sea, fue una forma, yo pienso que dentro de sus problemas mentales de López de estar demasiado medicado, a veces se le queda el párpado completamente abajo de los ojos, es una cosa impresionante ya lo que le ocurre, pues verdaderamente fue una bofetada a todos sus seguidores al decir por qué Cuauhtémoc Cárdenas ya no está con él, porque es una persona que tiene amplio criterio, que es libre pensador y es una persona independiente. Increíble. Pero bueno, volvamos al tema. Sí, no, fue una cosa que de veras es para reírse. Pero te das cuenta de lo que tú dices, Kenia. Yo a veces de veras me desespero porque digo, a ver, ¿cómo esta persona se atreve a decir que el puesto no es renunciable? Es como la señora Beatriz Pajés, que se atrevió a decir, es que lo elegimos por 6 años y ahora nos aguantamos. Entonces, oye, a ver, señora,
¿No sabe que hay un artículo 39 que dice que en cualquier momento el pueblo puede cambiar el gobierno? El 86 que su amigo Porfirio Muñoz Ledo pidió la renuncia apenas hace 2 meses de López Obrador basado en el artículo 86 y luego queda el 108 que es el de traición a la patria. Pero es que sí lo saben, ahí te va, sí lo saben, pero ellos decidieron hacerle creer a la gente que no es renunciable porque ellos tienen miedo de que el día de mañana les pase lo mismo. Eso es lo que sucede. No quieren hacerle eso a López porque dicen, no, es que si se lo hago hoy, y como sí soy corrupto y sí tengo cola que me pisen, y no soy una persona perfecta que va a gobernar al 100%, pues el día de mañana, quien sea mi oposición, también me va a hacer renunciar. Es por eso que no es renunciable. Ya cambiaron las leyes yo solitos porque no quieren que mañana les pase, pero obviamente ellos sí saben que existen esas leyes. Sí, bueno, pues es una buena hipótesis, yo creo que sí, es cierto, juegan con esas cosas, pero lo terrible es que manipulen a un pueblo de clase media, Kenia, que yo digo que sí tiene algo de estudios, bueno, al menos tiene 8 años promedio de educación, y que ellos se sientan tan capaces de engañarlos con facilidad. Ahora, la llegada de Díaz-Canel nos dejó claro la traición a la patria. Se suma al tema que debemos de tratar en un ratito más, de todo lo que está ocurriendo en la geopolítica con los Estados Unidos, Rusia, etcétera. Pero vamos a hablar de Díaz-Canel, nomás para en unos minutitos le quede claro a nuestro público lo que pensamos. La venida de Díaz-Canel a México es una traición a la patria, porque se hicieron acuerdos multimillonarios con una dictadura que es evidente en el mundo, es completamente asesina, es completamente represora. Eso lo tiene claro el mundo entero, Y que Cuba en la miseria ha sabido organizarse para saquear como parásito a otros países, y te lo dice todos los venezolanos. Nos vinieron hasta poner las banderas de Cuba aquí en Venezuela y nos saquearon, siendo un país rico, se lo acabaron, para volver, pues, fortunas multimillonarias de los Castro, etcétera, de toda la playa que rodea el gabinete castrista. Pero los mexicanos sí no se dan cuenta que esto es una traición a la patria, porque sin permiso de la Cámara de Diputados y Senadores, que también no podríamos confiar mucho en ellos, acaban de hacer un pacto multimillonario para mandar cantidades excesivas de dinero, dizque por medicinas. Ahora resulta que los cubanos nos van a decir qué medicinas tomar, qué vacunas debemos de ponernos. Eso por un lado. Y luego la renta de esclavos médicos cubanos o médicos esclavos cubanos, que todos sabemos que reciben $500 y cobran a $8,000 cada persona. 1,000 pesos reciben, 1,000 pesos mexicanos, eso es lo que reciben equivalente, imagínate. Y cuestan 100,000 pesos, una cosa así, cuestan 100,000 pesos y les dan 1,000, así de esclavos son. Sería muy bueno tratar de buscar a uno de ellos que se atreva a decirlo, aunque sea con la cara tapada. Pero hay una tercera cosa, nos están vendiendo piedras, o sea, a ver, esto ya raya en la locura. Cualquier persona de Quintana Roo que está viendo que llegan por Puerto Morelos piedras para poner debajo de los rieles del Tren Maya, te das cuenta que todo el Tren Maya fue una forma de facilitar la saqueada de dinero hacia Cuba. Esto se llama traición a la patria. Y le sumamos el otro tema que ahorita lo tratamos, de la pelea Bárcenas-Ebrard, Ebrard-Pompeo, Pompeo, tercer país seguro. Pero ahorita vamos a dejar claro esto. La entrega del Águila Azteca a gente como Nelson Mandela, como Rigoberta Menchú, ahora entregada a este supino Díaz-Canel, es verdaderamente una vergüenza mundial. Y tenemos que dejarlo así, Frank, que todos nuestros paisanos, toda la gente que nos escucha, sepa que Ebrard es un títere completamente, al grado tal que propuso una cumbre comunista. Escuchen esto. ¿Estás por ahí, Frank? Aquí estamos, ingeniero, y ahorita tengo algo para ti. Decirles, propuso una cumbre comunista. Bueno, ellos le llaman progresista, pero oye, esto ya raya en la locura, y ahora sí entiendes por qué Trump
se la pasa acordándose de cómo doblaron a López y a Ebrard, que nunca habían tenido un contrincante tan sencillo que lo doblaron como perro chihuahueño. Ahora entiendes el libro de Mike Pompeo, o sea, burlándose por completo. Y yo de veras, si tuviera un poquito de conciencia moral y ética, Marcelo Ebrard debería de colgarse ahorita de la torre latinoamericana diciendo mea culpa y clavarse un puñal de harakiri. Yo creo que está acabada completamente la carrera de Ebrard, y será por dinerito que se estuvo robando en los consulados que todavía le quede vuelo para hacer algo de precampaña. Pero a mi modo de ver, ante los mexicanos tenemos que dejarles en claro que estamos ante un traidor. Ebrard Casabún es hasta de apellidos traidores, no mexicanos, como hoy está ahorita dispersándose, que los papás de Sheinbaum ni siquiera nacieron en México y que por lo tanto no cumplen los requisitos. Será una jugada astuta de López haber aventado a 3 corchorratas, sabiendo que Ebrard y Sheinbaum ni siquiera van a pasar del periférico, para que entre su hermano del alma, Adán Augusto López. O sea, hay muchos ángulos del tema, pero declaramos traidores a la patria a López Obrador y Marcelo Ebrard. Son traidores a la patria, y ya cualquiera, porque ahí tú ves la protección de Cienfuegos. Hay muchos ángulos. Cienfuegos debe estar protegido por Ebrard para no ser fusilado, porque este cuate merece estar, me recuerda completamente pues a las figuras de Maximiliano de Habsburgo, etcétera. O sea, es de fusilamiento realmente Ebrard, la forma en que se comportó para llamarle ingrata, desleal, en una mañanera a Marta Bárcenas. Vaya, pecó de misógino, pecó completamente de que estaba fuera de control, porque no tenía argumentos. O sea, fue desnudado, que efectivamente le ocultaron al pueblo de México el acuerdo de que México es un refugio de migrantes que están en proceso de asilo político en Estados Unidos. Los hechos lo dejan así de claro. Oye, pero además a Marta Bárcenas, que sí es una mujer profesional y diplomática de carrera, y que había hecho las cosas profesionales y bien. Es patético cómo nos han puesto en un nivel tan vulgar y tan bajo de analfabetismo en México. Ahora resulta que la secretaria de Educación Pública es analfabeta, la otra es delincuenta. Es terrible lo que nos han hecho. Sí, cuando ves a Pedro Salmerón propuesto y luego después a la Chucha Rodríguez que está en Panamá, ves al tipo que se fue a Rusia, no, raya la locura, y entonces entiendes, a mi modo de ver, esto que apenas ayer dijo la presidenta de Perú. Presidenta de Perú acusa a López Obrador de negarse a entregar la jefatura de la Alianza del Pacífico. O sea, ya ahorita López Obrador es un trapo embarrado, sucio, que una persona recién llegada a la presidencia de Perú se dé el lujo de pisotearlo y acusarlo. Y no solamente ella, el Congreso ya lo había acusado de increncista. O sea, hoy López Obrador es el pañuelo de muchísimos líderes mundiales que lo ven verdaderamente como la ridiculez de un Cantinflas que al menos tenía congruencia en su mensaje, a pesar de su juego de comunicación muy contradictoria. No, este tipo sí, ya lo perdimos, como dirían en Houston, lo perdimos. Así es, ingeniero, y más está perdiendo el pueblo de México debido a que toda esta mala injerencia de Marcelo Ebrard en convocar a reunir a esas naciones, son puras naciones que no tienen dinero. López Obrador le acaba de pedir dinero a Biden para seguir con sus programas en Centroamérica. O sea, y viene Díaz-Canel a pedirle más dinero a López. Díaz-Canel vino a darle órdenes a López en decirle cómo penalizar y poner multas y acabar con la libertad de expresión, y le cobra el cascajo, medicinas y vacunas que no van a servir de nada. Ahora,
Antes de pasar Déjame con... tener un atrevimiento, Frank. Sí, Creo que Miguel Díaz-Canel, hasta él fue el que le sugirió a López quiénes sean los oradores y infiltrarlos en el Zócalo el próximo día 26. Se menciona a José Ramón Cosío. A ver, ¿qué no encuentras un solo ciudadano en todo el país que pueda hablarle a la gente y tienes que buscar un ministro reciclado que no dudo que haya sido crítico de López Obrador, pero que todos sabemos que es de carrera política? Ya nada más falta que pongan a Beatriz Pajés. Ya, sería el ridículo total y suena totalmente a un guión preparado por Miguel Díaz-Canel que se lo hizo saber a López y le dijo, mira, los oradores que debes de meter para que no te toquen, no haya injurias hacia ti, no pase de gritar ahí por el INE, pues mete a la Pajés y mete a Cosío. O sea, son capaces, yo no lo dudo nada, y estos rosas son lo que le llamaron la oposición simulada o funcional que permitió que Venezuela siguiera avanzando la dictadura. El día de hoy hay un programa que no tiene desperdicio con el capitán Luis García. Yo saqué 2 minutitos para tratar, es extraordinario. Él fue la persona que recibió en el puente para ir a Miraflores un disparo porque él defendió a Carlos Andrés Pérez cuando compañeros, por favor, ya vivimos a Polo López, ya vivimos a Capriles, ya vivimos a Guaidó. Basta de hacerle caso. I think you have. Sí, la realidad es que el hecho de que haya visitado Díaz-Canel meses atrás a Rusia, pues llevaba la intención de que le diera el mensaje al títere mexicano, a López, y lógicamente saquear. ¿Por qué? Porque sabemos que Rusia en medio de una guerra le negó apoyo a Cuba, y en ese sentido, pues, ¿a quién saquear? Al títere López. Y entonces vemos con mucha claridad que se generó un acuerdo traidor a la patria porque se le va a comprar medicinas, vacunas, que no sabemos verdaderamente si cumplen los requisitos mínimos. Imaginamos que no, por la situación de miseria que vive Cuba. Pero no solo eso, o sea, ha llegado a tal grado, además de esta esclavitud, como le han llamado verdaderamente los propios cubanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, a vender el servicio médico a 100,000 pesos y cobrarlo a mí y pagarles 1,000, es una esclavitud. O sea, $8,000, se habla de cifras de $8,000 por médico y a ellos les terminan dando a lo mejor 100, $200. Entonces, todo esto más la venta de piedra, o sea, eso es algo que la gente de Quintana Roo a cada rato me envía videos, me dice, oye, ¿cómo es posible que le compremos piedras a Cuba? O sea, esto ya raya completamente en lo ridículo. Y entonces en ese sentido, pues vemos verdaderamente que hay un acto traidor a la patria y vaya, yo creo que vale la pena que los mexicanos sepan dentro de la manipulación que les han hecho, porque no se requiere demasiada educación para saber que el puesto de presidente es renunciable. Y lo quiero recordar rápidamente. El artículo 86 es muy claro. El puesto de presidente puede renunciar por causas graves. Llámese un estado de salud, llámese una incapacidad, llámese un deterioro por completo en sus decisiones, errores graves. Después está el artículo 108, que marca la traición a la patria, que se define como poner en riesgo la soberanía, integridad y independencia de México. Todo esto cae allí y en ese sentido el grito de fuera el traidor este 26 de febrero es lo que tú esperarías de gente que tenga más de primaria.
yo no sé si quedó asentado o estoy siendo repetitivo, de que López tuvo una pregunta en la mañanera de antier, donde le comentaron o le preguntaron que por qué Cuauhtémoc Cárdenas se había convertido en un adversario si había sido uno de sus promotores. Y la respuesta pues no tuvo desperdicio para darnos cuenta que él humilla y se burla de sus seguidores cuando dijo que efectivamente Cuauhtémoc Cárdenas, por ser un libre pensador, un hombre de amplio criterio y de pensamiento independiente, pues se había retirado de estar aplaudiéndole a Morena. Luego entonces dice la lógica que si estaba diciendo eso, la gente que lo sigue es gente que no tiene amplio criterio, que no tiene independencia de pensamiento y que pues efectivamente son pensamientos adoctrinados. O sea, fue una bofetada a todos sus seguidores, muy indirecta, que probablemente la gente no lo alcanza a captar, pero es una forma de recibir un sarcasmo terrible como aquel de los olovinos, las mascotas y todo lo que él ha dicho de que los ignorantes son los que sostienen su poder. Entonces, aquí el punto es que tenemos que todavía hacer un trabajo muy grande, Kenia, que tú lo has destacado, de ser reiterativos, porque así se tala la conciencia, así se va talando un poco la corteza cerebral de la gente, para decirle, estamos ante un traidor a la patria, y no solamente por todos estos hechos claros, sino a mí me gustaría que abundaras en otros hechos tú, Kenia, que marcan la traición de López, donde, bueno, pues a mí me has transmitido ideas desde la propia imposición del comunismo, que no fue por lo que votó la... En fin, creo que tú puedes ampliar el tema, pero ahorita el evento propiamente de Díaz-Canel dibujó de cuerpo entero un traidor a la patria que ya estamos dudando si nació en Cuba esta persona. López. Sí, pues de hecho, desde que trajo, bueno, recordemos, cuando salvó a Evo Morales de que por fin Bolivia se había salvado de Evo Morales y no mandó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para salvar a Evo Morales, eso también es traición a la patria, es injerencismo a otra patria. Lo trató de hacer también con este Castillo ahora que sucedió en Perú. Y gracias a que él salvó a Evo, no se ha acabado el comunismo en Bolivia. Imagínate qué grave. Hizo que el comunismo se prolongara en Bolivia por haber salvado a Evo. Si él no hubiera salvado a Evo, en este momento Bolivia ya estaría libre de comunismo. Imagínate qué tragedia. Hizo que no se salvaran. Una cosa terrible, porque no solo es traidor a la patria en México, es traidor a naciones extranjeras por injerencismo y que les está evitando que se libren de este sistema terrible, porque recordemos que el comunismo es una bola de delincuentes que nada más llegan al poder de manera democrática para después destruirnos y llevarnos a la pobreza, porque ellos van a vivir precisamente de que convierten a todos en esclavos, les pagan una miseria y ellos sí siguen haciendo, aclaro, sí siguen haciendo negocios con Estados Unidos y con miles de países más. Lo que pasa es que el dinero todo se lo queda el dictador. Esa es la desgracia de este sistema político. A su población la tienen en la miseria. Ahora, regresando a esto de por qué es traidor. Es traidor porque él jamás promovió en su campaña para llegar al poder, voten por mí, yo quiero para México comunismo. Él mintió, él dijo que ni siquiera conocía a Chávez. Una semana antes tuvo una reunión con empresarios para convencerlos de que sí, casi, pues le dieran su anuencia y les dijo que no conocía a Chávez, que el Naim sí se hacía, que iba a gobernar para todos y que no iba a ser radical. Esas fueron sus palabras. Y era una mentira. Él ya llevaba meses siendo entrenado para hacer la copia chafa de Chávez. Así, literal, así fue. Y la primera entrevista que le hizo Epigmenio Ibarra, él decía, ¿qué hacemos con los ricos? Como si sobraran, como estos delincuentes, como si todo aquel que tiene un patrimonio es un delincuente. Cuando tú lo sabes, porque tú eres un ejemplo a seguir, tú eres un gran empresario y has conseguido lo que tienes con esfuerzo y trabajo, y que muchísima gente igual ha conseguido su dinero y su patrimonio con esfuerzo y trabajo, y ese prejuicio de que porque tienes, entonces eres el enemigo del pueblo y todas estas mafias, nada más es una mentira
para engañar a la gente, llegar al poder y después dejar a todos en la miseria, porque tú sabes que en el comunismo te expropian. Entonces, ¿por qué es traidor? Porque mintió, porque no dijo que quería ser comunista. Eso ya de por sí es traición. Y después es traición porque el comunismo es una ideología extranjera y él vendió nuestra patria al castrochavismo, es decir, a una ideología extranjera. Él firmó, tú lo sabes, un pacto del Foro de Sao Paulo en La Habana desde el 2018 en donde se compromete a seguir esa agenda. Y esa agenda consiste en destruirnos, en llevar a la quiebra al país y después provocar una fábrica de pobres. Dime si eso no es traición. No, y haber traído a Nicolás Maduro como si fuese un héroe nacional, teniendo Asqueroso. orden de aprehensión internacional, marca completamente una persona traidora, como fue la traición de haber asesinado a su... Mencionaba que la presidenta de Perú, precisamente el día de ayer, acusó a López de negarse a entregar la Alianza del Pacífico. Con motivo del asunto de Pedro Castillo, que también son más o menos, como dicen, los burros se frotan entre ellos. Pedro Castillo es un vulgar presidente que no duró mucho. ¿Cómo? Hay que decírselo a los mexicanos, este fin de semana fue un fin de semana de mucho dolor para Gustavo Petro en Colombia. La gente ya está gritando fuera Petro. Se juntaron del orden de 47,000 personas en Bogotá, otras 35,000 personas en las calles de Medellín. Y bueno, Petro ya está empezando y yo verdaderamente digo, oye, si estos ejemplos de lo que ha hecho la gente de Perú, la gente de Colombia, y a pesar de que en Bolivia hubo esa traición de López al pueblo boliviano por el que pedimos disculpas los mexicanos, porque verdaderamente esta bestia no nos representa, que ha dejado claro que Latinoamérica está despertando, que ya empieza una guerrilla contracultural de esta cultura que López ha estado favoreciendo, y ese video que estás poniendo tú ahí, Frank, pues es exactamente el mismo guión que usó Hugo Chávez, Evo Morales, Pedro Castillo, Gustavo Petro, Gabriel Boric y sin duda López. Valdría la pena que lo escuchen de cómo contestan siempre ellos. Es la falsedad andando. Así es, ingeniero. Aquí les pongo el audio y se los pongo desde el principio para que vean que todo es una farsa. Are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Would you seize lands of absentee owners, or would you expropriate foreign holdings? No, we don't think to seize any land to anybody. What we will do is to buy those lands that be out of production, to give them to poor countrymen. How do you plan now to seize the power? We are not fighting for power. We are fighting for finishing tyranny. And then our movement will seize power by free election. We don't want power by force. Would you be president? We will establish a real representative and democratic government. I don't think in being president. I am not fighting for that, nor for any other charge. I cannot answer you about myself because I don't think about that. Tell me something about the plight of the ordinary Cuba. The first plight now is the lack of freedom and justice. And after that, a low standard of living, hundreds of thousands of young men without jobs. Así es, ingeniero y Kenia.
¿No les parece la misma película anunciada con López? Esa Sí, fue, sí, eso desde las épocas de Khrushchev y esta gente verdaderamente crearon, y lo dice una persona de la KGB que se retira en Rusia y que dice cómo comprar la conciencia, cómo meter estas ideas en la mente de la gente para engañarlos. Y es el mismo juego de hacerse pasar por algo para llegar por la vía electoral, porque por la vía violenta, pues no había manera ante la falta de recursos que tenían estos comunistas. Entonces, en todos los casos posteriores a Fidel Castro, llegaron por la vía electoral y por la vía electoral no se les ha podido sacar. Se convierten en tiranos y todo el discurso de justicia, libertad, etcétera, pues verdaderamente queda en el basurero. Ellos se vuelven multimillonarios y bueno, pues vemos completamente a los hijos de López. Y aquí es importante, Frank, que siempre tienen testaferros, gente como Diosdado en Venezuela, que el Diosdado nuestro de aquí de México, pues es Marcelo Ebrard. Ebrard es una persona verdaderamente digna de ser sacrificada en un rastro porque está traicionando totalmente a México. Yo diría que no nos aguantaría 5 minutos y lo que vimos, Frank, porque no sabemos si quedó grabado antes de que hubiera un problema técnico, es la forma tan misógina, ridícula, como calificó a la diplomática muy reconocida y de excelente reputación Marta Bárcenas, cuando le dijo que era una persona ingrata en la mañanera, le dijo que era una persona desleal y mal agradecida, o sea, la llamó de todo para quitar el tema central. Y el tema central es que Mike Pompeo en su libro deja sentado que Marta Bárcenas nunca estuvo de acuerdo en que México se doblegara para ser un campo de refugiados, de migrantes que querían entrar a Estados Unidos. En los hechos, la franja fronteriza no te deja mentir, y Mike Pompeo y Marta Bárcenas, y lo mismo que ha dicho Trump, pues si esto no es traición a la patria, el ocultarle esta información al pueblo, como se ocultó la firma de Marrakech en diciembre 17 del 2018, el Pacto Global Migratorio, bueno, pues ya no sabemos entonces qué es traición a la patria. Lo que pasa es que son protegidos del general Cienfuegos y de su súbdito, Luis Crescencio Sandoval, que debo decir, aquella promesa de que iba a ser procesado en México el señor Cienfuegos, pues no ha ocurrido absolutamente nada, porque debe ser la parte militar que protege todo este ambiente o este enfoque comunista en el que está metido México del castrochavismo, y creo que deja completamente desnudo en la corte de Brooklyn con algunos detalles, pues de que este asunto de alianza con el narcotráfico, pues se dio desde las épocas también de Peña Nieto, López Obrador, Felipe Calderón, dependiendo los niveles, pero pues ya no se puede negar que la argumentación que ha dado el narcotráfico, que habría que ponerle interrogación. Hoy en la mañana, López dice que va a acusar de daño moral al abogado Castro, que es el defensor de Genaro García Luna, que porque dañó moralmente cuando recordó que en el año 2019 el Chapo, y ahora lo volví a repetir, el Rey Zambada, le entregaron dinero, millones de dólares a López Obrador. O sea, no es nuevo. El Chapo ya lo había dicho en la corte en el año 2019 y le molestó a López que lo vuelvan a recordar en el año 2023 y sale completamente embarrado López cuando la intención era pues crear una cortina de humo todo alrededor de Calderón, y el que está saliendo totalmente embarrado de estas declaraciones en la corte es el propio López.
Yo no estoy defendiendo con esto a García Luna, pero ya el enojo llegó a tal grado de traerse a su hijo José Ramón a la Ciudad de México, porque saben que las investigaciones que debe estar haciendo la DEA y el FBI, pues son tan profundas que van definitivamente a causarle un infarto a López, si no solo logramos causar este día 26. López no va a terminar su sexenio. Tenemos que creer en eso, tener fe en eso y no permitir la manipulación de los mexicanos para ver la punta del iceberg, que es el INE, cuando todas las instituciones están debajo del agua, totalmente sometidas, y que eso es lo que hunde a un país. No es el INE, es todo, es un sistema. Y eso tenemos una tarea por delante, porque sabemos que Díaz-Canel y que el propio Francisco Arias Cárdenas, embajador de Venezuela en México, son los que han orquestado una disidencia controlada. Y vamos a ver ciudadanos vestidos de rosita el día 26 gritando por el INE, que ya perdió 8,000 empleos, que ya está totalmente destrozado, etcétera, al grado tal que tenemos de buena fuente, apreciado Frank Kenia, seguramente lo han visto en las redes, que lo que pronosticaba frena. Iban a tratar de meter oradores de tipo político y no ciudadano. O sea, todo esto de que ellos se han vanagloriado de manipular a la gente diciendo que esto es totalmente ciudadano. A ver, José Ramón Cosío representa la ciudadanía. Un ministro. Es un tipo que ha pululado completamente en el sistema. Es como si también metieras ahí a hablar a Beatriz Pajés, pues todo el mundo sabe que es diputada del PRI, manejó la campaña de Madrazo, trabaja para el propio Roberto Madrazo y pues la revista se ha sido patrocinada por los gobiernos priistas, panistas. Entonces, a ver, ¿dónde están los ciudadanos? Y espero que seamos capaces de voltear las cosas para que el mexicano entre en conciencia de quién está manipulando a quién. Porque si no, va a ocurrir, y no sé si quedó grabado antes, pero lo digo, que estos 2 minutos del día de ayer que yo edité me refiero a, porque es una larga entrevista con el capitán Luis García, que fue el que defendió a Carlos Andrés Pérez cuando trataron de tomar el primer golpe de Estado militar que hizo en el año 92 el señor Hugo Chávez. Ha llegado a la conclusión después de 23 años que los Capriles, los Polo López y los Guaidó, todos tienen un factor común, son políticos y no los han llevado a nada. Y él declara en la fundación de este movimiento 21 de noviembre con el que Venezuela empieza, pues yo lo diría que es una copia de Frena en Venezuela. Ciudadanos nada más. Dice, no, los políticos nos van a desviar y ya llevamos 23 años, no ha pasado absolutamente nada, seguimos perdiendo, más miseria, más crisis. Aquí el tema es que el pueblo se concientice y crear un caldo de cultivo que derrote. Él, como es de origen militar, quiero terminar porque es interesantísima la entrevista con el capitán Luis García, líder del movimiento 21 de noviembre, dice que le han propuesto pues armar un ejército. Dice, ¿de dónde? A ver, necesito tantas fragatas, tantos fusiles M16, necesito tantos pertrechos. No se hagan tontos, aquí tiene que ser el pueblo en forma pacífica el que tumbe al dictador gritando en las calles en forma masiva, lárgate ya. Y esa es la historia y es la que hay que crear en Venezuela. Bueno, pues yo sentía que estaba hablando alguien de Frena. Y esto fue antier, ¿eh? Fue antier. Apenas lleva 2 días el video y está pegando muy fuerte dentro de Venezuela, de que al fin Venezuela dice, ya no le vamos a apostar a los Guaidós, es el equivalente a Ricardo Anaya, ya no le vamos a apostar a los Polos López, es el equivalente a De la Madrid, ya no le vamos a apostar a los Capriles, a lo mejor es el equivalente, bueno, en su momento de otros políticos. Pues está terrible, Frank, porque Kenia tiene mucha razón de que a veces es muy ingrato y muy desesperante ver gente que tiene preparación académica superior a secundaria y que no termina de darse cuenta que todo es una manipulación orquestada en donde
Díaz-Canel casi se puede decir que está escogiendo a los oradores del 26 de febrero en el Zócalo. Casi diría que los escogió su embajador cubano, sabiendo cómo se mueven y que sabe que son gente que no se va a atrever a hacer una arenga para que con el Zócalo lleno se diga, fuera López, lárgate dictador, tú y tu pandilla no queremos comunismo, y que termine gritándose, pues por el detalle totalmente planificado de Pero ¿qué un crees, nato Gilberto? roto. Sí. Te tengo una noticia. Ya ves que yo he estado metida a propósito en estos chats que están promoviendo la marcha del 26 Rosa. Y curiosamente, en otro momento histórico, inmediatamente me habrían corrido y me habrían dicho, tú no eres de aquí, fuera, y me habrían pues desechado de esos grupos. Es muy chistoso porque hay mucha gente dentro de esos grupos que apoya a Frena y hay mucha gente en esos grupos que no quieren nada más gritar defiendo al INE. Estas personas, cada vez que, porque yo me hice, porque esto no te lo había comentado, pero nosotros en la Ciudad de México, con Magallón, estamos organizados a que cada quien con su presupuesto se manda a hacer sus volantes. Y yo cada evento he mandado a hacer 5,000 volantes que yo misma he repartido en toda la zona que a mí me corresponde, que es la Miguel Hidalgo, de casa en casa, en los parques, en las iglesias, afuera del metro, en muchos lugares he repartido. Y cada vez veo una reacción más importante de la gente que se dan cuenta del peligro. Ya se habla de comunismo en las calles, cosa que antes decían, ay, ¿cómo crees? Comunismo no. Obviamente hay un sector que están así como diciendo que siguen en su cassette de Estados Unidos no lo va a permitir y que no quieren oír, pero hay muchísimos que ya están conscientes y cada vez más en los grupos, porque yo este póster que mandé a hacer también lo estoy subiendo en estos grupos. Y al principio decían, oye, ¿por qué ese no es el póster? Tiene que ser rosita. Y no sé qué. Yo dije, yo soy ciudadana y nosotros sí vamos a ir, porque si ustedes no se quisieron unir a nuestra marcha del 29, nosotros sí nos queremos unir, porque pensamos que es muy importante que todos los ciudadanos estemos juntos. Y nosotros somos ciudadanos y quieran o no, vamos a ir. Así les dije, ¿no? Y ya estoy impuesta y ya me aceptan mi póster y ya mucha gente está conmigo y hasta me dicen, qué bueno que estás en la lucha, Kenny. Y ya fui aceptada en los grupos. Entonces yo sí siento que pues habrá los oradores que haya, pero yo creo que sí estamos cambiando conciencias y que sí nos podemos llevar la sorpresa en que no porque estén estos oradores se acalle el grito de fuera López. Real. El grito real de fuera López. Gracias, Kenia. Ingeniero Lozano, Frena no ha movido un dedo del renglón, Kenia va a estar allí, toda la gente de Frena, liderada por Gilberto Lozano. Si te invitan a ser orador, ¿participarías? Claro, Frank, claro. Cualquier oportunidad para que nuestra narrativa cale en la conciencia de la gente, claro. A menos que me quisieran dar línea de esto no lo digas, esto sí lo digas, tú ya me conoces, Kenia, somos muy parecidos. A nosotros no nos gusta que nos dé línea absolutamente nadie. Y somos un colectivo verdaderamente de gente independiente, libre, que sabemos que tenemos que usar un proceso democrático porque, pues, muchas cabezas tenemos diferentes ideas y apostamos a la democracia, tan es así que la defendemos. Entonces, asumimos la decisión del grupo, pero a ninguno nos gusta que nos den línea. Por eso el colectivo se mantiene sin un presidente, un secretario, un tesorero. Aquí el punto, Frank, es que ya Frena tiene organizadas 70 ciudades, 70. Yo quiero decirles que ahorita, en forma planificada, yo no voy a estar en la Ciudad de México, porque requiero reforzar la zona de Tierra Caliente. Y aunque me he recibido 50 consejos de que no debe de ir Pancho Villa a Michoacán, yo voy a estar allá. Me la voy a aventar. ¿Por qué? Porque requiero reforzar, ese estado es muy importante, se lo tragó Morena muy feo y la gente tiene miedo. Entonces, ahorita en forma planeada yo traigo una gira por varias ciudades de por allá, no puedo decir exactamente dónde voy a andar, pero si ahorita este pequeño grupo que es Guadalupe Acosta Naranjo,
Gustavo Madero, Emilio Álvarez y Casa, Ana Lucía Medina, Claudio X González, andan ahí buscando oradores que no sean los que les propuso Miguel Díaz-Canel, porque Miguel Díaz-Canel de Cuba les dijo, metan a Cosío, él no se va a atrever a decir nada contra López, y metan a Beatriz Pajés, que ya en un evento, o no sé a quién vayan a meter, estoy aquí asumiendo, el que sí tengo claro es el exministro José Ramón Cosío, y lo que más nos duele a todos los mexicanos es que digan que en una marcha ciudadana no van a hablar ciudadanos, sino gente que ha vivido de la política y del sistema. Así están las cosas, Frank, y enfrentando el tema del Estado de México, en donde creemos que Alfredo del Mazo se va a convertir en el siguiente Omar Fayet de Hidalgo, que vendió a Morena, Hidalgo, en el Alejandro Murat, que vendió, siendo del PRI, a Oaxaca a Morena, en el Carlos F. González de Quintana Roo, que vendió Quintana Roo, y vendió Claudia Pavlovich del PRI a Sonora, y vendió Quirino Ordaz a Sinaloa. ¿Qué te quiero decir, Frank? Que yo empiezo a ver en los movimientos de Alfredo del Mazo y el grupo Atlacomulco negociar con la dictadura, a lo mejor cederles el Estado de México. Ahorita pues ya compradas las encuestas hablan de que Delfina, que es verdaderamente un ejemplo del bandadiaje, un ejemplo de lo que es un cuatrero, de lo que es una persona de lo más corrupta, disciplinada completamente y subordinada a Higinio Martínez, que se robó hasta la Feria del Caballo de Texcoco, y podríamos hablar una historia de terror alrededor del Estado de México que se vuelve un ombligo muy importante en junio, porque se van a celebrar las elecciones y probablemente le dejen Coahuila al PRI. Pero ahí el punto fundamental es, ¿qué mexicano independiente, no digo la gente que se beneficia de los partidos, no, independiente, puede creerle a Lito Moreno? Nadie. O sea, yo no he encontrado a nadie en todo México, Frank, a menos que haya trabajado en el PRI, o está pegado al PRI, o está pegado ahí es donde Alito Moreno lo puso de presidente del PRI López Obrador, como a Francisco Cervantes lo puso de presidente del Consejo Coordinador Empresarial. O sea, la dictadura ha sido muy astuta en el juego de Francisco Arias de saber qué posiciones claves de actores sociales en México las tenía que tomar la dictadura para poder avanzar, consolidarse en el poder, y creo que el Estado de México está en riesgo a pesar de todo el esfuerzo que están haciendo ahí los mexiquenses, porque finalmente el manejo que ha tenido Alfredo del Mazo es bastante turbio, oscuro, y yo no sé si está negociando una candidatura ahí para aparecer en la lista de finalistas para presidente. Hay cosas raras de lo que está pasando en el Estado. Pero no creo que le interese a él la presidencia, puesto que ya se sabe que López va a seguir en la presidencia. O sea, ya se sabe que el pacto influye, que no va a haber elecciones en el 2024. Yo más bien me inclinaría a que tal vez acepte la gobernatura de la Ciudad de México, una cosa así, o una embajada, pero sería muy poco, ¿no? Una embajada para Del Mazo. Pero sí, mira, sí, Del Mazo, desde el día 1 que entró al poder, ya se veía negociado. Casi yo me atrevo a pensar que él quedó ya sabiendas de que era morena de closet, porque desde el día 1 fue y casi abrazo y beso, y tú mi cuate, y todo el tiempo ha sido caquero, perdón que te lo diga, todo el tiempo. No, ni siquiera, en este gobierno son tan cínicos que ni siquiera se toman la molestia de aparentar que no, les vale ya. Ya están descarados. Pero bueno, volviendo al fondo del asunto de lo que tenemos enfrente, que es la marcha del 26, pues sí ves una maniobra en los medios, por si posiblemente no quedó grabada en la conversación anterior antes de que tuviéramos una interrupción, Frank, de que tú ves que la línea editorial que le están dando a todos como cortina de humo, como cajita china, es el INE.
para que no se toque ni con el pétalo de una rosa al dictador, a la dictadura y a toda la monserga en la que da la impresión de que es una jugada de engaño del propio López, de que todo mundo estemos en el ring del INE y perder de vista el ring de la consolidación de la dictadura castrochavista de López. Ingeniero, antes de pasar con Kenia, ya para empezar a cerrar, ¿qué mensaje le das a la gente que van a usar como carnada, que van a ir por los 200 pesos que les da este grupo de organizadores o la camiseta rosa y que básicamente ellos hacen esto como arma de presión para mantener plurinominales, para mantener posiciones y acuerdos en lo oscurito con López, ya que se supo que Amlito Morena estuvo ayer en el Senado y supuestamente Osorio Chong y la senadora Ruiz Massieu, ni se enteraron y Amlito Morena habló con todos los senadores priistas y negoció y estos tipos se dan por no enterados. Eso ya es una farsa. Allí está la farsa y van a usar al pueblo como carnada y la ley, ¿cómo le llaman? Ley alternativa o no sé cómo le llaman a lo del del plan B, ya está cocinado. Está cocinado. Y mira, Frank, ¿yo qué les diría? Nada más quiero hacer un pequeño paréntesis porque a lo mejor no quedó asentado. El hecho de que el presidente del Club de Amistad México-Cuba es Rubén Moreira, del PRI, no es de Morena el presidente del club. Los que le dan la bienvenida a nombre de la Cámara de Diputados, y están ahí los nombres de los diputados del PAN y del PRI, que podríamos, yo te los mando, Frank, y si tú pones el video, pues los puedes por ahí fijar, yo te mando la lista, porque a mí me dio asco que sea un priista el que le da la bienvenida a Miguel Díaz-Canel, nomás para que sepamos quién es la oposición y que son capaces verdaderamente de traicionar a su mamá. O sea, Rubén Moreira dándole la bienvenida para que le den la orden del Águila Azteca a Díaz-Canel, que es un dictador asesino. Es el presidente del Club de Amistad México-Cuba y varios diputados del PAN y del PRI firman la carta que se le entrega a Díaz-Canel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso no es una oposición. O sea, ellos ya están recibiendo con abrazos a dictadores asesinos. Ya no es López nada más, ya negociaron, como tú bien lo dices. ¿Qué le diría? Amigos, ¿qué es lo que nos ha identificado a los mexicanos? ¿Cuál es nuestro símbolo que nos une? Yo no tengo duda que es la bandera mexicana. Es la bandera mexicana la que nos une. Esa debe estar presente en cualquier protesta y marcha contra el gobierno, etcétera, etcétera. Segundo, pues si le regalan una gorrita y una camisa, guárdenla, pero no nos representa. O sea, esa es una manipulación. O sea, ¿quién se inventó de que los mexicanos en una protesta se vistan del color de un logotipo y no de México? No lo entiendo. No tiene explicación más que ellos saber que dominan la movilización, saber que no se les sale de control la ciudadanía y mostrarle al dictador, mira, los vestimos de lo que queremos. ¿Qué les diría? Vayan como mexicanos, griten sus agravios. Todavía tenemos libertad de expresión, todavía tenemos libertad de manifestación, todavía tenemos libertad de tránsito y tenemos esa libertad que si no la ejercemos, ellos van a decir, ya ven, si los queremos llevar aquí, aquí los llevamos, si los queremos llevar acá, y es más, si mañana creamos un plan orquestado y le hablamos a Quintana, Ángel Verdugo, a Larraqui, los queremos a todos desnudos, los vamos a llevar desnudos. Esa capacidad de manipulación tiene el sistema. Hay que enfrentarlo y decirle a ti como mexicano, y lo escribía por ahí hace 3 días, Frank,
es qué le vas a responder a tus hijos y tus nietos. Abuelo, papá, mamá, tía, cuando tú fuiste a la marcha de febrero 26, dime cómo te vestiste, dime, ¿de mexicana? Dime qué gritaste, mamá, porque, tía, abuelo, dime qué gritaste. ¿Un cartoncito? ¿Yo defiendo al INE? ¿O gritaste lo que significaba que nos estaban llevando al baile? Que nos estaban imponiendo cosas que iban a cortar nuestra libertad. Entonces, aquí la pregunta no es lo que diga Gilberto, Kenia, vaya, muy respetable lo que digas tú, Frank, es que nosotros hagamos una reflexión de la pregunta que va a enfrentar los mexicanos de parte de nuestra familia, de nuestra sangre, de nuestra herencia. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste ese día? Que ojalá sea un día histórico y que sea recordado como el día que a López ya le entró la idea de renunciar. Yo creo que estamos más cerca de que renuncie. Y yo Ojalá. creo que la oposición está preocupada de que llegase a renunciar, porque ellos como buitres apuestan que ganan más curules si el país toca fondo, todavía más fondo del que estamos tocando. O sea, hay una visión egoísta, muy manejada por esa oposición que tiene interés en decir, oye, es que si a México le va mal, a López le sigue yendo mal, nosotros vamos a ganar más diputaciones en el 2024. Y eso es una visión egoísta que se les da a los políticos en forma natural, porque de eso han vivido, de eso viven y para eso trabajan. Entonces tiene que ser voces ciudadanas las que se escuchen, y yo le digo al ciudadano, no hombre, no me preguntes a mí, más bien qué respuesta le vas a dar a tus hijos y tus nietos de qué hiciste en febrero 26. Así es, ingeniero Lozano, y para pasar con Kenia, se supone que se mandaron a hacer 800,000 camisetas rosas para esa protesta del 26 de febrero, y el senador de Icaza ha estado teniendo reuniones secretas con todo el grupo que va a participar, pero no hay claro de dónde están saliendo los fondos, porque están rentando autobuses, están dando dinero, están dando la torta, la soda y el jugo. ¿Alguien tiene que pagar eso, Kenia Gascón? Pues por supuesto son políticos, no, nada de que son los ciudadanos, tú sabes que los ciudadanos pues no tenemos ese poder económico para mandar a inclusive, pues te digo que yo estoy metida en esos grupos derechairos, y pues sí, se está manejando que va a haber camiones, va a haber todo, toda una infraestructura casi como la contramarcha de acarreados del dictador. Yo no dudo ni tantito que hasta haya, perdón, presupuesto del mismo gobierno, que el mismo gobierno ya preparó esta marcha, porque no olvidemos que en el comunismo también va a llegar un momento en que van a confrontar unos con otros, que le llaman a esto la lucha de clases. Ellos empiezan a preparar como los dos equipos, rosas y guindas, rosas y guindas, y ya que están como empoderados, bueno, vamos a enfrentarlos y que se peleen entre ellos. Así es como le hacen en el comunismo. Entonces, no dudo ni tantito que incluso el mismo gobierno los está fortaleciendo para que sea un grupo choncho y que sí, los mismos ciudadanos crean que sí, soy un patriota, estoy defendiendo mi patria al defender el INE, un INE muerto, pero aquí estoy defendiéndolo, ¿no? Y entonces, pues sí, yo no dudo ni tantito que así sea, no dudo ni tantito que sí va a ser un gran evento, como la vez pasada. Es más, yo creo que sí van a lograr el objetivo de que se llene más, porque obviamente ahora sí están mandando muchísimos videos de que es la última oportunidad, y realmente es la última oportunidad, porque no olvidemos que después entra la ley Garrote, ya va a empezar a haber represión, ya van a empezar los confrontamientos reales, digamos, ya va a ser peligroso ir a una marcha. En este momento todavía podemos ir, pero yo aquí le apuesto. Yo lo que pienso, y lo vuelvo a repetir porque estoy en estos grupos, es que eso es lo que piensan los 30 políticos que están organizando la marcha, pero los ciudadanos sí son reales. Y los ciudadanos sí mueren de ganas, porque yo fui a una de esas marchas, una que se llamó Por la Paz, y yo sí empecé a gritar abajo López y así, y toda la gente me seguía. Es decir, sí podemos contagiar a las demás personas, así de que fuera
¿no? Y entonces con nuestros vozarrones y con nuestra energía que vamos a tener, sí podemos contagiar a los demás, porque realmente los ciudadanos, pues sí están llamados a defender el INE, pero realmente están hartos de López, lo odian, se sienten agraviados porque no ha dejado de atacarnos, de insultarnos, de tratarnos mal a los ciudadanos, y realmente sí quieren a López fuera hoy. Entonces, esa es la apuesta. Yo creo que esa es la apuesta de Frena, esa es la apuesta en que los ciudadanos podemos ganar en todos estos lugares que dice Gilberto que vamos a estar. Y entonces, ciudadanos, te pongas la rosa, la amarilla, la blanca, la verde, al final no importa. Lo que importa es que estemos todos ahí gritando, fuera López ya, porque tienen que tener claro que un comunista no se va nunca. Y cuanto antes lo saquemos mejor, porque cada día que un comunista se quede en el poder, va a ser más difícil sacarlo porque va a tener más poder. Hay que sacarlo ya. Muy buen concepto, Kenia Gascón. Y me recordaste un corto video que si los dos me dan permiso, se los quiero poner porque creo que vale la pena. Y con esto, Adelante. creo que los dos van a estar de acuerdo para cerrar el programa, porque pues esto que está haciendo López y compañía de organizadores de la supuesta marcha, que pues no está dando nada al pueblo de México. Déjenme ver si les encuentro la declaración, porque estamos en una situación muy difícil. México realmente ya no se puede dar el lujo de esperar, y como Kenia dice, tenemos que aprovechar cada pequeña oportunidad para que López entienda que ya nadie del pueblo de México está con él. Y sí, gritarle cada quien desde nuestro ronco pecho, fuera López, y si no lo hacemos, pues todo va a estar cada vez más difícil por la ley Garrote, por la represión, por muchas cosas. Pero ojalá y yo encuentre este video que les quiero mostrar, porque aquí se dice todo, y realmente es una persona que ni se lo esperan, que va a decir estas palabras. Ay, Dios santo, cuando quiero hacer algo, la computadora se me pone bien lenta, pero déjenme, perdón, muchachos. Y mientras tanto, yo lo encuentro, ustedes comenten, y ya cuando lo vean en la pantalla, pues ya le dan paso al video, pero yo Pero dinos, realmente, ¿de quién es el video? De Reagan. no, es del mismo Fidel, que dice que el comunismo acaba cuando el comunista se muere. Y es cierto, pues vean, él salió con los tenis por delante de allí de la presidencia de Cuba, y así cada dictador no sale por su propia voluntad, salen pues ya muertos, honestamente. Pero es lo que te digo, es todo lo contrario, o sea, nadie lo saca. Por eso yo pienso que López, pues obviamente va a hacer algo para reelegirse, o un autotentado, o un golpe de Estado, o simplemente la revocación de mandato otra vez, porque si otra vez hace la revocación ya sin INE, pues ahora sí ganaría la revocación, porque obviamente va a decir que ganó, va a ser Pues, fraude. pero Y ganó entonces a la mala. va a decir que ganó la revocación y se va a reelegir. Esa es una de las posibilidades. La otra es que haga un golpe de Estado y que después haga que la oposición, porque así pasó en Venezuela, le suplique que regrese, por favor regresa porque te preferimos a ti que a un militar, y va a regresar y va a decir sí, pero la condición es que me quedo para siempre. Así lo hicieron en Venezuela. Sí, recuerdo. Entonces, Se eterniza a través de los posibilidades. hijos, se eterniza a través de los clones. El Díaz Canel de México, pues todos sabemos que viene siendo Marcelo Ebrard.
Claro, pero me refiero, Gilberto, que mientras está vivo no ponen a nadie, porque son súper narcisistas. Eso de que se viera su rancho, falso. Claro que él, en su caso, podría morir mañana, ¿no? Esa esperanza tenemos, pero de todas maneras, sí, si muriera. Me estaban diciendo el otro día que ya tiene planeado, y esto se lo dijeron a un amigo que es muy amigo de casi el asesor de Ebrard, que la campaña de Ebrard es pura cortina de humo y de la Sheinbaum y todo. Que si llegara a morir López, quedaría la sopilota. ¿Tú lo crees? No creo, fíjate, no creo. A No, mí también yo se creo me que hace raro, pero que eso se lo dijo cuando un se asesor. puso muy mal, acuérdate que la herencia, el testamento que dejó de quien tomaba el poder, porque se vio en Andy. momentos difíciles, era Dan Augusto López. Y ¿No, Andy? con Andy López Beltrán debajo. O sea, Andy López Beltrán es el poder tras el trono. Pero entonces por eso trajo a Dan a gobernación. Exactamente, por eso lo trajo. O sea, él sí sabe que va a seguir exactamente la misma línea, que va a estar sometido al G2 cubano y al Grupo Bolivariano de Venezuela, y que ya lo empieza a exponer. Y ahí es donde Ebrard, dentro de su egoísmo, dentro de su narcisismo también, pues quiere crear la cumbre comunista para que sea bien visto por Díaz-Canel y que Díaz-Canel le diga, ándale, está bien. El Grupo Comunista de Latinoamérica te vemos a ti como el sucesor de López. O sea, él se está tratando de congraciar con ese Grupo Comunista al crear esa cumbre de comunistas. ¿Lo encontraste, Frank? No, muchachos, lo inserto al final. Vamos a despedirnos y les agradezco mucho el favor de su atención. Y Kenia Gascón, me le das un abrazo a Valeria. Sí, yo hablo con ella. Ingeniero Lozano, gracias. Mucho cuidado en Michoacán y Tierra Caliente. Yo no sé de dónde te salió esa idea, pero bueno, tu estrategia siempre funciona. Nada más mucho cuidado porque son zonas que yo conozco muy bien. Y pues, por primera vez, la producción aguacatera en este Super Bowl bajó en consumo porque ya tuvieron competencia de Colombia, de Brasil y de Perú. Entonces el aguacate mexicano perdió el supertazón. Y ingeniero, hay motivas a los aguacateros para que regresen a ser los campeones en Estados Unidos. Gracias, ingeniero Lozano. Dios bendiga a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hasta la próxima. Semana. Baji. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.